Si te digo que no quería matarlo, seguro pensás que miento, pero escucha bien. Nadie se levanta un lunes pensando que va a terminar con sangre en las manos y la vida patas arriba. Yo era uno más entre los tipos que camellan en la obra de la avenida, sudando bajo el sol, tragando polvo y escuchando las puteadas del capataz. Pero esa madrugada todo cambió, y desde entonces no duermo tranquilo ni un solo día. Era imposible no cruzarse con Diego, el jefe de cuadrilla. Un cabrón agrandado, que siempre te miraba como si fueras una cucaracha. Él creía que mandaba porque el patrón le tenía confianza, pero nadie lo quería. Yo aguantaba, me la bancaba callado, porque necesitaba la plata. Mi vieja enferma, mi morra embarazada y yo con los bolsillos vacíos. ¿Cómo iba a arriesgar todo por un tipo así? Así pensaba, hasta que ese día me empujó al límite. Era martes, casi al mediodía. El calor reventaba la piel y el cemento olía a infierno. Estaba mezclando concreto cuando Diego se acercó gritando y apuntándome con el dedo. No oí el principio porque tenía los oídos enchufados por el ruido de la mezcladora, pero cuando me sacó el balde de las manos y me insultó delante de todos, algo dentro mío se quebró de una forma que nunca había sentido antes. No fue solo rabia, fue más. Algo como si me estuvieran arrancando el alma a pedazos. Las palabras de Diego me taladraron el cráneo. «¡Sos tonto, pibe! ¡Así nunca vas a salir de la miseria!». Todos pararon de trabajar para mirar. El silencio se volvió pesado, como si el aire mismo me aplastara el pecho. Vi las caras de los otros. Algunos bajaban la mirada, otros medio sonreían, sabiendo que hoy me había tocado a mí. Sentí vergüenza, sí, pero más fuerte era la bronca, una furia que me llenó las venas de fuego. Diego me empujó. El balde rodó por el suelo y la mezcla se desparramó. En ese momento ya no vi al jefe de cuadrilla, ni al tipo con el casco blanco. Vi al culpable de cada noche insomne, de cada lágrima de mi vieja, de cada plato vacío en la mesa. Vi incluso al tipo que mi hijo por nacer terminaría odiando si yo no podía traer dinero a casa. Me enderecé, tragándome el orgullo. Quise largar todo e irme, pero no, eso sería rendirme. Volví a agacharme, levanté el balde con más fuerza de la necesaria. Diego se puso delante bloqueándome el paso. «¿Qué te pasa, imbécil? ¿Te crees muy vivo?». Me escupió en la cara y sentí las gotas calientes resbalarme por la mejilla. El capataz, Ramón, apenas levantó la vista desde el fondo, demasiado lejos para intervenir. Los otros, inmóviles, parecían estatuas. Nadie iba a defenderme, lo sabía. Y Diego, seguro de su poder, me empujó otra vez, más fuerte. «Anda a llorar a tu casa». No sé qué me pasó exactamente. El tiempo se dobló, volviéndose viscoso. Mi mano se cerró en torno a la palanca de hierro que usábamos para aflojar los encofrados. La sentí fría, pesada. Diego seguía gritándome, pero las palabras dejaron de tener sentido. Solo escuchaba mi respiración, rápida, animal. Levanté la barra. Diego apenas tuvo tiempo de fruncir el ceño antes de que le estrellara el hierro en la cabeza. El sonido fue seco, húmedo. Diego cayó de rodillas, un hilo de sangre le bajó por la sien. Alrededor, nadie se movió. El sol caía a plomo, el cemento seguía oliendo a infierno, y yo, con el hierro en la mano, ya no era el mismo. Nadie respiraba. Sentí el hierro temblando en mi mano, el calor pegajoso de la sangre que chorreaba desde la frente de Diego. El tipo quedó de rodillas, los ojos abiertos como platos intentando decir algo. Movió los labios, pero no salió ni un insulto, ni una amenaza. Solo un burbujeo sordo, apenas un gemido. El silencio en la obra era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi propio corazón, y a lo lejos, la bocina de un colectivo. Vi cómo Diego trataba de incorporarse, torpe, tambaleante, la cara blanquísima. Dio medio paso hacia mí, y entonces sentí un grito ahogado detrás. Era el Tano, siempre rápido para meterse donde no lo llaman, pero esta vez se quedó pegado al piso. Los demás miraban, algunos con miedo, otros con esa especie de alivio sucio de quien ve caer al tirano, pero ninguno se movió. Diego, tambaleando,
Se llevó la mano a la cabeza. La sangre empapaba sus dedos, goteaba sobre el cemento recién vertido. Buscó mi mirada. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora eran dos pozos de miedo puro. Por un instante vi al hombre solo, pequeño, más chico que yo. Sentí una punzada de culpa. Demasiado tarde. Pero también sentí algo más. Que todo lo que había aguantado, las humillaciones y la miseria, se concentraban en ese momento. Diego dio otro paso, el último. Se desplomó de costado, la cabeza golpeó seco contra el suelo. El hierro se me resbaló de los dedos y rebotó una vez, manchando el concreto con sangre. Me quedé allí, quieto, mirando al hombre que hasta hace un minuto creía invencible, reducido a un cuerpo inmóvil bajo el sol del mediodía. El capataz corrió por fin, gritando mi nombre. Todos se apartaron. Ramón se arrodilló junto a Diego, buscó pulso, le revisó la cabeza. Negó con la cabeza, la cara llena de un horror que no había visto nunca. Sentí las piernas flojas. Un escalofrío me subió por la espalda, como si todo el calor del día se hubiera transformado en hielo. Alguien me tomó del hombro, pero no lo registré. Solo veía la sangre, la barra de hierro, el cemento salpicado. ¿Qué hice? ¿Qué hice? El murmullo de los trabajadores empezó a crecer, como un enjambre. Supe en ese instante que nada volvería a ser igual. Ramón me sacudió del trance, su voz ronca me atravesó el aturdimiento. «¿Qué hiciste, pibe?», gritó, pero yo apenas lo oía, como si el mundo estuviera del otro lado de una pared de vidrio. El Tano se acercó despacio, los ojos desorbitados. Alguien murmuró: «Llama a una ambulancia, boludo». Pero nadie se movía porque todos entendían que ya no servía de nada. Diego seguía boca abajo. La sangre formaba un charco que se mezclaba con el cemento fresco, una mancha que no se iba a poder tapar jamás. Sentí las miradas de todos quemándome la nuca. El sudor me corría por la frente, pegajoso, frío. Pensé en mi vieja, en mi morra, en mi hijo que todavía no había nacido. ¿Qué iba a pasar con ellos ahora? ¿Cómo explicarles esto? Mi respiración se hacía más rápida, cada vez más superficial. Quise dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. «Tranquilo, flaco», murmuró el Tano, como si fuera posible calmar ese desastre. «Va a venir la policía. Deciles que fue un accidente, que se cayó, qué sé yo». Pero el capataz ya sacaba el teléfono, marcando con los dedos temblorosos. «Sí, una ambulancia. Rápido, el jefe de cuadrilla no respira», decía, mirando de reojo al resto, como si temiera que las palabras lo incriminaran a él también. Unos metros más allá los otros obreros se habían agrupado en círculo, cuchicheando, sin animarse a acercarse. Yo seguía parado, clavado en el mismo lugar. Escuchaba el ronroneo lejano de los autos, el zumbido de la ciudad que seguía su ritmo, ajena a lo que acababa de pasar en este rincón de polvo y sudor. De pronto, sentí una oleada de náusea. El estómago se me revolvió y tuve que apoyarme contra un pilar para no caerme. Me ardían los ojos, quería llorar, gritar, desaparecer. El tiempo se estiraba. Ramón intentó tapar la herida de Diego con un trapo, pero la sangre seguía brotando, oscura, imparable. El olor era metálico, denso, se colaba en la garganta. Alguien, por fin, se animó a acercarse y me susurró al oído: «Andate, pibe, rajá, si te agarran acá fuiste». Pero yo sabía que ya era tarde, no había vuelta atrás. No sé cuánto tiempo pasó, quizás fueron minutos, tal vez horas. El sol seguía allá arriba, quemando como siempre, pero yo sentía frío en los huesos. La sirena de la ambulancia rompió el aire primero, chillona y lejana, hasta que se plantó justo frente a la obra. Los paramédicos se movieron rápido, pero bastó una mirada para entender que no había nada que hacer. Uno de ellos miró al capataz, sacudió la cabeza y cubrió el cuerpo de Diego con una manta gris, como si eso pudiera tapar lo irreversible. Después la policía, 2 patrulleros, las luces girando, el ruido de radios y botas sobre el polvo. Los agentes bajaron y enseguida preguntaron de quién era la sangre, quién había estado ahí,
¿Quién lo había visto todo? Nadie decía nada. Los obreros se miraban entre sí, algunos fingiendo no haber visto, otros temblando por dentro. Yo, todavía apoyado contra el pilar, sentía que todo se movía en cámara lenta. Un policía, joven y con la cara cansada, se me acercó. ¿Vos lo viste, flaco?, preguntó, pero en sus ojos ya adivinaba la respuesta. Supongo que la sangre en mis manos, en la ropa, era suficiente. No intenté correr. Apenas asentí, bajando la cabeza, los labios secos, la garganta hecha un nudo. Me esposaron sin violencia. Sentí el frío del metal en las muñecas y por primera vez el peso real de lo que había hecho. Vi a Ramón, que me lanzó una mirada llena de pena y miedo, y al Tano, que se tapaba la boca como si todavía esperara despertar de una pesadilla. La policía me empujó suavemente hacia el móvil, entre los murmullos de los obreros. Algunos se apartaban, otros me miraban fijo, buscando en mi cara las respuestas que yo mismo no tenía. Mientras subía al patrullero, alcé la vista una última vez hacia el esqueleto de la obra, el cemento manchado, la barra de hierro tirada en el suelo. Y sentí un vacío inmenso, como si ya no existiera nada para mí en este mundo. Meta Sex. El interior del patrullero olía a plástico quemado y sudor viejo. El asiento, duro y resbaladizo, me apretaba la espalda. Miré por la ventanilla, vi los rostros de mis compañeros, algunos con los ojos húmedos, otros inexpresivos, como si ya hubieran borrado mi nombre de la memoria. El Tano levantó una mano, apenas, en un saludo que era más despedida que apoyo. Ramón apretaba el casco contra el pecho, la boca apretada en una línea dura. El motor rugió y la obra se fue alejando, cada vez más pequeña, hasta quedarse atrás como un mal sueño. El policía de al lado me miró de reojo. ¿Querés decir algo?, preguntó, pero negué con la cabeza. ¿Para qué? Todo estaba dicho, aunque nadie hubiera hablado en voz alta. Mis manos temblaban, aún pegajosas de sangre seca. Recordé el peso de la barra, el calor del hierro, el crujido sordo. Sentí náuseas otra vez, pero me las tragué. La estación de policía era fría y oscura. Me tomaron los datos, me sacaron la foto, me leyeron mis derechos. Las palabras caían sobre mí como piedras. No podía dejar de pensar en mi vieja, en la panza de mi morra, en el hijo que quizás no iba a ver nacer. Los policías me trataban como a un criminal más, pero algunos bajaban la voz cuando decían mi nombre, como si entendieran que no era un monstruo, solo un tipo cansado y roto. Me sentaron en una celda angosta, con una camita de hierro y una manta rasposa. Me quedé ahí, solo, mirando la sombra de los barrotes en el suelo. Cada tanto escuchaba gritos en los pasillos, puertas que se cerraban de golpe, pasos que se alejaban. El tiempo se estiraba otra vez, pegajoso, irreal. Tuve ganas de gritar, de golpear la pared hasta romperme los puños, pero solo apreté los dientes y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo estuve así, temblando, con la cabeza entre las manos. Pensé en Diego, en su mirada de miedo antes de caer. Pensé en lo fácil que fue todo y en lo imposible de volver atrás. Afuera la ciudad seguía, indiferente. Adentro, yo empezaba a entender que la culpa es peor que cualquier sentencia.